más libertad. Dios quiere que conozcamos su Espíritu. Diga, el Espíritu de Dios está en mí. Y yo debo proveer. Diga, yo debo proveer. Diga, el ambiente. Diga, ¿qué se necesita para que Él esté fluyendo en mí? Vea, cuando hablo de esto, estoy hablando de la manera como vivimos. Estoy hablando de nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana. Yo debo, este ambiente, ¿cómo provoco yo este ambiente que permita de que el Espíritu fluya en mí? En la manera como hablo. Mi manera de hablar puede obstaculizar o puede facilitar el fluir del Espíritu en mí. ¿Usted sabía eso? Mi manera de pensar. ¿En qué estoy pensando? ¿Qué pensamiento estoy abrazando? ¿A qué pensamiento le estoy dando lugar en mi corazón? Todas esas cosas pueden estorbar o contribuir al fluir de la vida del Espíritu en mí. Esto es la vida. Y esta es la vida que estuvo en la mente de Dios y en el corazón de Dios para que nosotros la estuviéramos experimentando en su Hijo. En su Hijo. Nosotros no le facilitamos al ambiente del Espíritu solamente cuando venimos a este lugar. De hecho, esto aquí tiene sentido nuestra reunión. Tiene sentido si nos mantenemos en comunión a lo que recibimos aquí, en lo que somos iluminados aquí. Si nos mantenemos allí, en la manera cómo hacemos las cosas. Porque, como les decía hace un momento, Dios quiere que conozcamos su Espíritu. Y se nos tiene que revelar el poder de este Espíritu. Se nos tiene que revelar la santidad de este Espíritu. Se nos tiene que revelar la pureza de este Espíritu. Se nos tiene que revelar la sabiduría de este Espíritu. Y aún se nos tiene que revelar la inocencia de este Espíritu. Eso se tiene que revelar. Porque todo esto mencionado está en Él. Es propiamente de su naturaleza. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es muy sensible. ¿Es muy qué? Sensible. Es muy sensible. Y allí es donde experimentamos el Evangelio. Y el Evangelio lo experimentamos en el Espíritu. Porque el Evangelio está en el Espíritu. Pero muchos no tenemos en cuenta esto. De que en el Espíritu están todas estas cosas. Se nos olvida que en el Espíritu hay inocencia. Que en el Espíritu hay pureza. Hay santidad. Hay luz. Y Él es el Espíritu. Diga, es quien ha venido para darnos a conocer las cosas de Dios. Las cosas que solamente son reveladas en nuestro corazón
en la medida que estamos en comunión con Él. Las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Los que le aman. Hay mucha gente que está en ignorancia a las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? No porque Dios no porque Dios quiera, ¿no?, que esa persona siga en ignorancia, no. Porque no ha habido un amor que responda a las primeras apariciones de la luz en el corazón. Dios nos ama primeramente para que, basado en lo que Él nos da, de ese amor, nosotros respondamos también en amor. Dios ha preparado estas cosas a los que le aman. A los que le aman. Y el que verdaderamente ama a Dios, lo escoge siempre a Él por encima de Él mismo, por encima de su propia voluntad. Amén. Este celular que está fallando el botón. Ok. La iglesia ha sido llamada a estar llena del Espíritu Santo. Diga, a estar llena del Espíritu Santo. ¿Y qué decíamos hace un momento? Sí, pero ¿qué hay en el Espíritu? Entonces, si el Espíritu es eso, si en el Espíritu están todas esas cosas, y nosotros hemos sido llamados a estar llenos del Espíritu, ¿de qué tenemos que estar llenos nosotros? ¿Ah? No, pero ¿de qué cosas? ¿Qué cosas tiene el Espíritu? Inocencia, santidad, pureza, luz, sabiduría, todo eso está en el Espíritu. Y si la iglesia ha sido llamada a caminar, a vivir la fe llena del Espíritu Santo, entonces esas cosas, lo más normal es que estuvieran siendo evidentes en nosotros. ¿Ah? En Hechos 9:17. En Hechos 9:17. Hablamos hace 8 días de Ananías, cómo Dios envió a Ananías a darle unas instrucciones específicas a Saulo. Y dentro de las muchas cosas, ¿no?, que Ananías le notificó de parte de Dios, le habló de esta verdad. En Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús. ¿Quién? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías. ¿Por donde qué? Venías. Pablo venía por un camino. Él venía por un camino. Amados, cuando el Señor se aparece, nos encuentra, siempre nos va a encontrar en un camino. Al igual que Saulo, no era el camino que estaba en búsqueda de hacer la voluntad de Dios. No es el camino de la voluntad de Dios. Es el camino de ¿qué? De nuestra propia voluntad. Cuando el Señor aparece, siempre nos encuentra en un camino así, donde nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien, que la manera como estamos concibiendo, percibiendo la vida, nuestra existencia, todo está bien, todo está normal. Pero desde la perspectiva de Dios, no siempre es así. Porque lo que nosotros llamamos
camino derecho, Dios lo puede estar llamando un camino torcido. Lo que nosotros llamamos un camino de vida, Dios lo puede estar llamando un camino de muerte. Porque el hombre no ve como Dios ve. Por eso el Señor en Isaías 55, verso 8 dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Así como están distanciados el cielo de la tierra, así están distanciados mis caminos con respecto a lo de ustedes. El Señor también le dijo al profeta Samuel cuando fue a ungir a los hijos de Isaí para que levantara un rey en Israel, porque ya Saúl había sido desechado por Dios por su desobediencia. Samuel pensó de que el rey eran los primeros hijos de Isaí, los más fortachones, los que tenían presencia física, una buena presencia física. Y Dios le dijo: no son ninguno de estos. El hombre ve las apariencias, pero yo miro el corazón. Y eso es muy real. Hoy en día el hombre es muy fácilmente engañado por apariencias. Pero ¿quién realmente está pesando los corazones? El Señor. El Señor. Y nosotros no vamos a venir a esta experiencia a menos que la luz del Señor no nos asista. Que la luz del Señor no nos asista. Y la luz tiene que hacerlo. Porque Dios está viendo el corazón. Saúl iba por un camino. Y ese camino no era el camino que Dios tenía para él. No era el camino de la voluntad de Dios. Y allí se le apareció el Señor. Dice: el Señor que se te apareció en el camino, ¿por dónde venías? Usted sabe por dónde venía yo hace más de 20 años. ¿Por qué camino venía yo? Un camino de muerte. Yo venía por un camino donde yo asumía que ese camino era lo que yo necesitaba, era lo que cumplía mis expectativas en cuanto a mis deseos e intereses humanos, porque había mucha incredulidad y mucha ignorancia en mí. Desconocía a Dios, desconocía a mi Creador, desconocía la verdad y no me veía en necesidad de nada de esas cosas, porque a mi propio juicio humano yo pensaba que todo estaba bien. El Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías, dice: me ha enviado para que recibas ¿qué? Entonces cuando el Señor aparece en el camino donde nosotros hemos venido andando, donde hemos venido pensando, donde hemos venido viviendo las cosas conforme a nuestra propia voluntad, ¿qué es lo que el Señor busca? ¿Qué es lo que el Señor busca en nosotros? Abrirnos los ojos. Abrirnos los ojos. ¿Los ojos de qué? Los ojos del corazón, los ojos de nuestro entendimiento. Eso busca el Señor, que nuestros ojos sean abiertos, y son abiertos a través de su misma luz. A través de su misma luz. Y para que esto suceda, amados, Dios por un tiempo tiene que llevarnos a estar ciegos a la vida que traíamos. Tenemos que dejar de ver lo que veníamos viendo para comenzar a ver lo que ahora Dios quiere mostrarnos.
Tú jamás vas a venir a la experiencia de ver lo que Dios quiere que veas si sigues permaneciendo viendo lo que Dios quiere que ya no veas. ¿Sí me di a entender? Tienes que dejar de ver lo que venías viendo, si en realidad quieres comenzar a ver lo que Dios te quiere mostrar. Si te sigues aferrando al pasado, si te sigues aferrando a todos los logros, aunque ante los ojos humanos pueden ser de gran estima, pero si son terrenales, han venido siendo promovidos por la naturaleza equivocada, tienes que tener la humildad de renunciar a todo eso. Para tener un comienzo realmente con Dios, en lo que Dios quiere, en lo que está definida su voluntad para nosotros, en su Hijo Jesucristo, en la naturaleza misma de su Espíritu. Muchas veces tenemos que quedar como tontos. Sí, Dios a veces nos hace tontos, nos deja como que todo lo que veníamos trayendo, que era donde estaba nuestra confianza, todo eso es removido y quedamos como unos tontos, no sabemos ahora, o sea, esto que era mi fundamento, Dios me lo quitó y quedé en el aire, ¿ahora qué? ¿Por dónde comienzo, Señor? ¿Cuáles son los primeros pasos que quiere que dé ahora? Bueno, es una manera muy buena de comenzar con el Señor. Porque si seguimos haciéndonos fuertes, confiando en nosotros mismos, confiando en nuestra propia capacidad, en nuestra propia sagacidad, hermano, le vamos a estar cerrando la puerta a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Dios nos quiere débiles, no fuertes en nosotros mismos, débiles. Y el aparecer de Cristo nos hace débiles. Cuando su verdad comienza a levantarse en nuestro corazón. Amén. Entonces, dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hay mucha gente todavía, o creyentes pues, que experimentaron la llenura del Espíritu hace años y dicen, ya yo fui lleno del Espíritu. No, hace más de 15 años, pastor, tuve una experiencia y el Espíritu me llenó. Pero eso no tiene sentido si actualmente has perdido esa llenura. Eso es algo que ya pasó. A Dios le interesa lo que está pasando ahora, hoy, actualmente en nosotros. Yo no puedo vivir fundamentado en lo que el Señor hizo conmigo o hizo dentro de mí en años pasados. Yo tengo que estar en comunión con Él y siendo entendido de lo que Él ahora o hoy quiere hacer en mí. Y la llenura del Espíritu tiene que ser algo permanente. Permanente. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Dios. Y eso significa de que una naturaleza en nosotros está muriendo y otra naturaleza está creciendo. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que nos impulsa cada día a estar buscando de manera sincera las cosas de Dios, las cosas de arriba. La naturaleza del Espíritu es la misma naturaleza de nuestro nuevo nacimiento, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La naturaleza del Espíritu se extiende en nosotros a través del nuevo nacimiento. Y es allí donde debemos estar, desde allí tenemos que estar pensando, desde allí tenemos que estar concibiendo las cosas como Dios las concibe, como Dios las ve. Pablo no empezó su ministerio aquí en la tierra sin antes ser lleno
del Espíritu Santo. Y es algo que debemos cuidar. A muchos hoy en día no les interesa un evangelio que les presente esta llenura del Espíritu. Muchos tienen más la tendencia a buscar el conocimiento sin la llenura del Espíritu. Y no tiene sentido un aprendizaje sin estar experimentando el Espíritu, sin estar viviendo en el Espíritu, sin estar siendo realmente guiado por el Espíritu. Porque nuestra mente tiene la capacidad de adquirir conocimiento de cualquier índole, de cualquier ciencia, aún hasta conocimiento bíblico, sin el Espíritu. ¿Sabe cuántos teólogos hay en universidades que hablan de Dios sin haber nacido de nuevo? ¿Ah? Entonces, debemos estar llenos del Espíritu, porque estar lleno del Espíritu es estar gobernado por una naturaleza, la naturaleza de Dios. Y eso va a sobreguardar en gran manera nuestra mente, nuestro corazón, para no permitir pensamientos que de alguna manera busquen desviarnos del camino que el Señor está mostrando ahora. Dios se le apareció. El Señor mismo se le apareció a Saulo en el camino donde venía, con el propósito de sacarlo de ese camino e introducirlo a otro camino, donde la ignorancia y la incredulidad, que era lo que había en Pablo, y de hecho él lo termina reconociendo más adelante cuando le escribe a Timoteo, va siendo quitada de nosotros. Pablo jamás hubiese salido de la ignorancia y de la incredulidad si hubiese seguido manteniéndose en el camino por donde venía. Si no salimos de nuestra propia manera de pensar, de nuestra propia manera de vivir, aunque tengamos a Dios en la boca, amado, esas cosas van a seguir reinando en el corazón. Porque la salida que Pablo experimentó de este camino donde él venía fue la salida de una naturaleza, de la naturaleza de su primer nacimiento a la experiencia de la naturaleza de un nuevo nacimiento que ahora le dio apertura para ver las cosas celestiales y venir a la experiencia de la abundancia de una gracia, de la abundancia de una fe, de la abundancia de un amor, definida en el Espíritu de Dios. Porque él habla que lo que hizo, lo hizo por ignorancia y ¿en qué? Y incredulidad. Pero él dice, pero la fe, la gracia y la fe y el amor de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante. Ahora, ¿dónde Pablo tiene la experiencia de esta realidad, de esta verdad? ¿Dónde Pablo experimentó que la gracia era abundante, la gracia de Cristo era abundante? ¿Dónde Saulo experimentó que la fe de Cristo era abundante, que el amor de Cristo era abundante? ¿Dónde? Cuando comenzó a caminar en la realidad de aquel que lo había llenado. Diga, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y es lo mismo para nosotros. La iglesia ha nacido en el corazón de Dios para caminar y vivir llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. ¿A cuántos acá le cuesta tener una vida de comunión, de oración con el Señor? ¿Cuántos acá, sinceramente, estas cosas
las ven muy complicadas en sus vidas, no fluyen de manera natural. ¿Sabe cuando eso está ocurriendo? ¿Qué es lo que nos está indicando? Que estamos llenos de otras cosas, atestados de otras cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu. Y nos hemos conformado en tener una fe y una creencia a Dios desde nuestro cerebro. De nuestro cerebro. Pero realmente el corazón no está rendido. Nuestra comunión no. Es bueno que usted saque un tiempo, un espacio. De hecho, Jesús enseñó cuando ustedes oren, enciérrense, cierren la puerta, oren a su Padre en lo secreto y su Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Eso es verdad. Es verdad que podemos tener un tiempo con el Señor, a solas, en intimidad. Pero nuestra comunión con el Señor, aunque salgamos del cuarto, tiene que seguir permaneciendo. La comunión con el Señor no quedó detrás de la puerta después que la cierro. Es una comunión en el corazón, independientemente de lo que esté haciendo, donde me encuentre, si estoy trabajando o lidiando las cosas domésticas de mi casa. Y todo esto es proporcionado por el mismo Espíritu cuando venimos experimentando esa llenura. No queremos que nada estorbe ni impida ese suministro de vida que ha dado lugar en nosotros y se sigue extendiendo, haciendo presencia con autoridad y teniendo peso en nuestra mente, peso en nuestro corazón, en la manera como nos conducimos. Eso es una buena señal de que estamos siendo llenos del Espíritu. Amén. La llenura del Espíritu nos hace poner la mirada en las cosas de arriba. Digan las cosas de arriba. En Hechos capítulo 7, verso 55. Dice la Escritura, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué nos hace poner los ojos en el cielo? Los ojos de nuestro corazón en las cosas celestiales. La llenura del Espíritu Santo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aún en medio de su muerte, de ese castigo tan atroz que le proporcionaron los religiosos de aquel tiempo, que lo apedrearon hasta morir, Él murió lleno del Espíritu Santo. Por eso se mantuvo viendo las cosas que los hombres que lo estaban matando en ese momento no estaban viendo. Amado, lloro para que esto sea una verdad, no solamente en nuestro presente, sino el día que Dios nos lleve, partamos de esta tierra llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y no partamos de esta tierra llenos de otras cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu. Yo creo que los apóstoles, cuando los mataron, cuando decapitaron a Pablo, cuando asesinaron a Pedro, ellos murieron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y es algo que construimos, ¿no? Es la gracia de Dios quien lo hace, pero debemos estar uniendo nuestra voluntad a esa gracia.
uniendo nuestra voluntad a esa enseñanza que la gracia nos proporciona. Porque todo lo que de Dios hoy en día ha crecido en nosotros, escuche, es consecuencia de los pasos que hemos venido dando. Pequeños pasos nos llevan a grandes experiencias en el Señor. Si venimos obedeciendo lo poco, aunque de pronto no sea notable para las personas que están a nuestro alrededor, pero imperceptiblemente el Espíritu está operando en nosotros, en su dirección, en su liderazgo. Estos pequeños pasos que en obediencia estamos dando, siguiendo el Espíritu, nos van a llevar a una experiencia mayor con Dios. Y ese es el deseo de nuestro Señor. Porque la ausencia de Dios, diga la ausencia de Dios, el vacío que hay de Cristo en muchos corazones se explica de la misma manera, de pequeños pasos que se han venido dando en la propia voluntad. Esos pequeños pasos que hemos venido dando en nuestra propia voluntad es lo que explica que hoy en día un corazón, aunque confiese con la boca en palabras a Dios, realmente esté vacío de Él. Pequeños pasos que se fueron dando, lo fueron alejando cada vez más, muy sutilmente. Y hoy en día carece de esa vida. Está lleno del mundo, está lleno de su propia voluntad, de cosas terrenales. Y el Espíritu nos lleva a vivir llenos absolutamente de todo lo divino. Diga, de todo lo divino. En 1 Corintios capítulo 2, verso del 1 al 5. Pablo expresa estas palabras a los hermanos en Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ahí la palabra testimonio, diga, es evangelio. O sea, para anunciarlo es el evangelio de Dios. El evangelio da testimonio, o es un testimonio de Dios. Diga, de Dios. De lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho en su Hijo. El evangelio da testimonio de lo que Dios ha hecho en su Hijo. Y de hecho eso tiene que ver con un verdadero cristianismo, tener claro en nuestro corazón lo que Dios ha hecho. Porque hay un hecho legal donde Dios ha mostrado su bondad, su gracia hacia los hombres aquí en la tierra. En palabras de Juan lo dice de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. El testimonio de Dios, o el testimonio que da el Evangelio, que trae el Evangelio a cada corazón que lo recibe, que lo abraza, es eso, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también nos dice lo que Dios quiere hacer hoy en nosotros. Estas dos cosas, en resumidas cuentas, son el Evangelio. Si una persona concibe el Evangelio en lo que ya Dios hizo por él, pero no le interesa para nada lo que Dios quiere hacer hoy dentro de él, realmente no conoce el testimonio de Dios. No conoce el testimonio de Dios. Porque la gran mayoría de creyentes se han quedado solamente en eso, en saber lo que Dios hizo por ellos.
como que si lo que Dios hizo por nosotros impidiera lo que Él ahora quiere hacer dentro de nosotros. Todo lo contrario, lo que le da sentido a lo que Él hizo por nosotros es lo que se habilitó para que Él hoy hiciera algo en nosotros, en nuestro corazón, que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Por eso nos ha dado su gracia. Su gracia se manifestó en la cruz, manifestó su bondad, su amor, su poder, venciendo. Pero esa gracia hoy se sigue manifestando internamente también, llevándonos a la experiencia de lo que ya ha sido hecho legal, para que sea real en nuestro presente. Hay un don, diga, hay un don que ha hecho algo por nosotros. Pero ese mismo don hoy quiere hacer algo dentro de nosotros. Ese es el Evangelio. O mi pregunta, cuando Cristo resucitó entre los muertos, ¿quitó la imagen del terrenal en nosotros inmediatamente? ¿La quitó? La Escritura da testimonio de eso, que cuando Cristo resucitó, quitó la imagen del terrenal en nosotros. No la quitó. Pablo presenta la formación de Cristo en nosotros como un proceso, y tiene que ser un proceso. Por eso la necesidad de que estemos permaneciendo en este don, que es el que nos enseña. Es nuestra esperanza para la pérdida de una imagen, pero es nuestra esperanza para la formación de otra. Entonces, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de qué, o de sabiduría. Es decir, el testimonio de Dios no puede tener como fuente la mente humana, porque eso trae distorsión. El testimonio de Dios, que es el mismo Evangelio, tiene que tener como fuente al mismo Espíritu. Diga, el Espíritu. Porque es lo que Pablo da a entender aquí. Cuando fui a vosotros para anunciarlos el Evangelio o el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Ahora, Pablo era una persona estudiada, muy preparada. Pablo era una persona muy intelectual de aquella época. Pero él no apeló a nada de eso para hablar de Dios, ni para presentar el Evangelio. Él tenía mucha sabiduría humana. Él tenía muchos estudios encima. Pero él no buscó nada de eso. Siempre se mantuvo en dependencia del Espíritu. Porque él sabía que si el Evangelio iba a ser testificado a través de él, ese testimonio tenía que venir por lo que el Espíritu mismo estuviera haciendo en su corazón. Se mantuvo limitado en cuanto a su propia voluntad, en cuanto a su propia sabiduría, para que lo que saliera de su boca viniera ¿de quién? Del Espíritu. Por eso a esta misma iglesia de los Corintios, en la segunda carta creo, les dice: juzgáis si Cristo habla a través de mí. Vosotros juzgáis si Cristo habla a través de mí. Ahora, Pablo era consciente que cuando él hablaba no era él, sino Cristo. Y cuando dijo algo que sí venía de él, él lo deja claro: digo yo y no el Señor. Era muy cuidadoso en ese sentido. Ojalá hoy en día la mayoría del liderazgo tuvieran ese cuidado. Escasea ese cuidado hoy en día. Hoy se dicen, la fuente de lo que se está diciendo no es Dios, es el hombre, pero se le pone la etiqueta de que esto viene de Dios. Y por eso hay tanta mentira en la iglesia. Mentiras que se han abrazado como verdad. Pastor, ¿cómo se da cuenta de eso? Bueno, que la gente sigue siendo la misma. Profecía viene, profecía va. Revelación viene y revelación va. La gente se sigue reuniendo, pero en sus vidas privadas siguen siendo ¿qué? Las mismas. Porque cuando hay un evangelio que está naciendo del hombre o que tiene al hombre como fuente, eso no cambia a nadie. Ahí no hay poder de Dios.
Ahí sí puede haber un envanecimiento. Pero vidas transformadas. Va a seguir escaseando eso. Entonces, no fui con excelencia de palabra. ¿Las tenía Pablo? Claro que tenía excelencia de palabra. Pero no apeló a nada de eso. O de sabiduría. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, excepto algo. ¿Sino a quién? ¿Y este qué? Crucificado. A Jesucristo y este crucificado. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad. Oh, es el mismo Saulo que iba camino a Damasco con carta de los sacerdotes, del sumo sacerdote autorizado para perseguir la iglesia en Damasco. El que se creía fuerte, el que cogía a los creyentes y los arrastraba, los sacaba de sus casas y los encarcelaba. Ese que se creía, sí, fuerte en sí mismo. Porque tenía la autoridad de los hombres, pero no tenía la autoridad de Dios. Este ahora está diciendo, ¿estuve con qué? Con debilidad. Ahora, ¿cuántos consideran realmente? Mire las cartas de Pablo, porque Pablo era otro, obviamente. Una cosa es Saulo y otra cosa es Pablo. Porque estamos hablando de alguien que salió de una naturaleza para la experiencia de otra. Pablo era muy tierno con las almas. En Pablo fluía la paternidad de Dios. Un hombre lleno de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de la inocencia de Dios, de la sabiduría de Dios. Un hombre lleno de la luz del Señor. ¿Quién hizo esa obra en Pablo? El Espíritu, Dios mismo. Ahora este hombre dice, estuve entre ustedes ¿cómo? En debilidad. ¿Quién lo hizo débil? ¿Ah? ¿Quién lo hizo débil? La gracia nos hace débiles. La gracia nos hace salir de nuestra confianza en la carne para depender del Espíritu, para depender de ella, de esa fuente de vida. Es la gracia. Estuve con debilidad. Pablo, ¿quién te enseñó a ser débil? La gracia. Estuvo en debilidad y con mucho ¿qué? ¿Quién es el que enseña el temor? ¿Quién enseña el temor? El Señor mismo es quien enseña el temor. Era evidente la obra de Dios en el corazón de Pablo. Con temor y temblor, con mucha reverencia, con mucha dependencia de Dios. Que lo que fluyera a través de lo que él ministrara viniera ¿de quién? Del Espíritu. Y no de él. Porque si algo nacía de él sabía que no iba a hacer nada en aquellos que pudieran estar recibiendo su mensaje. Un verdadero líder, amados, se caracteriza por eso. No busca dar nada de él. Busca ser un instrumento y una vasija que facilite el fluir de la única fuente que realmente puede traer cambio y transformación a los corazones. Eso sí busca. Facilitar el obrar de Cristo a través de él.
Lo decíamos hace unos meses atrás, hoy en día hay una carencia de liderazgo así. Un liderazgo así hoy en día, en la iglesia actual, carece. Son muy poquitos los que se paran frente a una multitud o puede ser una congregación como la de nosotros, con temor y temblor, a dar testimonio del Evangelio. Son muy poquitos. Este liderazgo que se caracterice por esto, hoy en día muy poco lo hay. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras ¿qué? Persuasivas de qué? De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu y de poder. Dios conoce las intenciones de cada uno de nosotros y también de los que en su nombre comparten el Evangelio. Dios sabe con qué intención se predica el Evangelio, qué busca realmente un pastor, un apóstol, un evangelista, un maestro. ¿Qué busca realmente cuando comparte el Evangelio? Si realmente sus intenciones son sinceras en la edificación de la iglesia, en llevar a la iglesia a poner la mirada cada día en Cristo. O si realmente está buscando la promoción de su propia imagen. Todo eso lo sabe el Señor. Todo eso. El poder de Dios tiene que ser lo que Él posteriormente va a decir aquí, porque de hecho ese es el propósito por medio del cual Él está enseñando y por medio del cual él buscaba que nada de Él saliera en cuanto a lo que estos creyentes irían a recibir. Para que vuestra fe no esté ¿qué? Fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. ¿Cuál tiene que ser el fundamento de nuestra fe? ¿Qué? El poder de Dios. Y mi pregunta, ¿dónde está el poder de Dios? En el Espíritu. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y tiene que ser lo que esté sustentando, fundamentando nuestra fe. Porque este poder no es inexpresivo. Este poder no es un poder que yo no siento. Yo sé que el poder de Dios está en mí, pero yo nunca siento nada de este poder. No. Este poder hace algo en nosotros. Hace algo en nosotros. No podemos ser una generación que contenga el poder de Dios. Porque tenemos el Espíritu. Si tenemos el Espíritu, en nosotros está ¿qué? El poder de Dios. El poder de Dios en sí es perfecto. El poder de Dios en sí mismo no tiene deficiencia. Diga, Pablo dice que es eficaz. ¿Qué es? Eficaz. Pero ¿por qué en muchos de los que hoy en día hemos sido llamados a ser templo de este poder? Porque a ser templo del Espíritu Santo estamos siendo templos de este poder. No estamos experimentando nada de este poder. Este poder cambia. Este poder transforma.
Este poder forma a Cristo en nosotros, lo forma en nuestras almas, forma su carácter en nosotros. A través de este poder llegamos a la expresión del fruto del Espíritu. Este poder no es inexpresivo. Este poder no está en nosotros de adorno. Este poder es lo que fundamenta nuestra fe. Y cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando vino a nosotros el Espíritu Santo, nosotros recibimos este poder. Y a través de este poder somos testigos del Señor. Somos testigos del Señor. Este poder, como lo hemos dicho en reuniones anteriores, mata algo, mata cosas en nosotros, pero también vivifica cosas en nosotros. Pablo dice que para que la supereminente grandeza de su poder actúe en nosotros, ¿en quiénes? En los que creemos. En los que creemos. En los que creemos actúa la supereminente grandeza de este poder. Y la obra de Dios en nuestros corazones se produce es por este poder. Vuelvo y reitero, este poder en sí mismo es perfecto, no tiene deficiencia. Pero este poder, de nuestra parte, sí lo podemos resistir. Lo podemos resistir. Y si este poder es resistido en nuestro corazón, ¿qué obra de Dios se puede hacer en nosotros? ¿Qué verdadera fe podemos experimentar si estamos resistiendo el poder de Dios? ¿Qué es lo que tiene que ser el fundamento de nuestra fe? Ninguna. Y este poder puede ser resistido, aún contristado. Contristar el Espíritu es contristar el poder de Dios. Y peor aún, apagado. Puede ser apagado. Porque si el Espíritu se apaga el poder de Dios. Amén. Dios nos enseña, amados, a permanecer en Él. Dios ha sido bueno, pero su bondad sigue estando presente. La bondad de Dios yo no la puedo ver solamente por lo que Él hizo por mí. Muchos concebimos la bondad de Dios en que no interesa en qué cosas malas yo ando, igual Dios es bueno. No, es que Él es bueno precisamente porque Él nos muestra lo malo. Por eso es que Él es bueno. La bondad de Él no alcahuetea nuestra maldad. Porque realmente entonces no sería bueno Dios. Él sigue siendo bueno porque sigue mostrando lo que no es de Él en nosotros. Por eso es bueno. Porque quiere de alguna manera sacarnos de lo que puede llevarnos a una mala cosecha. Que aprendamos a sembrar desde su naturaleza, desde su mismo espíritu. Y de poder para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino
en el poder de Dios. Una fe que esté fundamentada en el poder de Dios tiene evidencia. Una fe que esté fundamentada en el poder de Dios tiene evidencia. ¿Ah? ¿O es algo que pasa inapercibido? ¿Cómo es que? Desapercibido. ¿Pasa desapercibido una fe que esté fundamentada en el poder de Dios en la vida de una persona? No. Una fe que tiene una demostración. Tiene una demostración. Vean lo que sigue diciendo más adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, tanto los príncipes de este siglo que estén fundamentados en la sabiduría de este siglo van a perecer. Es perecedera esta sabiduría. Mas hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo ¿qué? Conoció. ¿Y por qué no la conocieron? ¿Por qué no conocieron esta sabiduría? Diga, porque la resistieron. Sí, la resistieron. Porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían ¿qué? Crucificado al Señor de gloria. ¿Quién promovió la crucifixión de Cristo a través del Imperio Romano? ¿Quién promovió eso? Diga, los fariseos. Los fariseos religiosos que no lo aceptaron, que nunca le creyeron, que le cogieron fastidio porque contradecía sus formas de vida, porque les estorbaba su religión falsa, su hipocresía, que les desnudaba el corazón realmente. Lo que los hombres en su condición natural no podían hacer con ellos, el Señor sí lo hacía, porque veía el corazón y les decía: ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Limpien el vaso y la copa primeramente por dentro para que también sea limpio por fuera. Les decía esas cosas. ¿Por qué nunca le conocieron? Porque no creyeron en él. Y lo entregaron al Imperio Romano para que lo crucificaran. Ahí lo dice, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían ¿qué? Crucificado al Señor de gloria. ¿Cuántos saben que esta sabiduría de Dios es Cristo mismo? Y que Cristo fue dado a todos los hombres. Que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Usted cree que esa declaración que Pablo hace comienza a tener vigencia después de la cruz? ¿O tenía vigencia desde antes de la cruz? De hecho, desde el preciso momento en que el hombre peca, Dios promete la simiente, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, porque todos los hombres fueron elegidos para caminar en la naturaleza de su Hijo. Pero no en todos se da esto, porque hay muchos que resisten la verdad, aferrados a sus injusticias, aferrados a la impiedad, resisten la verdad. La verdad busca hacer algo en ellos, pero la resisten. Así como los fariseos no creyeron en la aparición externa de Cristo, hoy en día muchos no creen en la aparición interna de Cristo. Y de la misma manera lo siguen rechazando. Pero el propósito de Dios está expreso en las Escrituras. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para qué se manifiesta la gracia? ¿A quiénes?
aunque la gracia se manifiesta para traer salvación a todos los hombres, no todos los hombres experimentan esta salvación, porque no todos los hombres la aceptan. La salvación busca salvar a todos los hombres, pero no todos los hombres la aceptan. Estos hombres no conocieron la sabiduría de Dios porque no aceptaron al Mesías, no aceptaron la luz. No hubieran crucificado, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo que no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que ¿qué? Los que le aman. Los que le aman. Los que le aman sinceramente, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. A esos el Espíritu les revela, les muestra las cosas que el hombre en su condición natural jamás podrá conocer ni acceder. A eso, a los que le aman. A los que le aman. A los que facilitan el ambiente de fluir de esa luz que revela todas las cosas concernientes a Cristo, porque para eso vino el Espíritu. Y Él tomará de lo mío y os hará ¿qué? Saber. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, porque Dios no nos quiere atestados de las cosas del mundo. Dios nos quiere saturados de las cosas de Él. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. La fuente de donde viene el Espíritu es Dios mismo. Es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Que nosotros tengamos su Santo Espíritu morando en nosotros. Pero lamentablemente hay gente que tiene 30 años con el Espíritu Santo dentro de él y ni siquiera sabe nada de la inocencia del Espíritu. Hasta ahora se está enterando que el Espíritu Santo es inocente. Imagínense. Que en Él hay una inocencia que nosotros no podemos contradecir. Que nosotros no podemos resistir. Y lo que nos ha impedido la experiencia de conocerlo realmente son las cosas mundanas. Son las cosas mundanas. Vea, ¿cómo explica usted que un creyente demore 5, 6, 7 horas en el celular en la noche, se acuesta a la 1, 2 de la mañana viendo celular, redes sociales, Facebook, Instagram? ¿Qué diferencia hay con los que no conocen a Dios? Si los que no conocen a Dios hacen lo mismo. ¿Ah? Llenos de las cosas mundanas. ¿Qué inocencia de Dios se te va a revelar si todavía te complaces en la maldad? Ninguna. Es así, amados. Todavía, como Jesús le dijo a uno de sus discípulos, todavía no saben de qué espíritu son. Todavía no saben de qué espíritu son. Son las que Dios le ha revelado a los que le aman. El Espíritu nos hace morir a las cosas del mundo. Si hay un espíritu que en tu andar de fe, entre comillas, te esté llevando a seguir amando y teniendo más afecto hacia las cosas del mundo, ese espíritu no es el del Señor.
ese espíritu no es del Señor. Ese es otro espíritu. Pero no es del Señor. Y eso tienen que tenerlo claro. Y esto no es para que se sienta mal, pero sí para que nos evaluemos. Para que nos evaluemos. La iglesia tiene que ser la expresión de la vida de Cristo en la tierra. Y para ser la expresión de la vida de Cristo en la tierra, necesitamos aprender a vivir y permanecer en la única realidad donde esto se puede dar, el Espíritu de Dios. Porque no hay fe sin el Espíritu. No hay evangelio sin el Espíritu. No hay gracia divina sin el Espíritu. No hay sabiduría de Dios sin el Espíritu. No hay conocimiento de vida sin el Espíritu. No hay amor de Dios sin el Espíritu. No hay absolutamente nada sin el Espíritu. Es en el Espíritu donde está nuestra experiencia con todas estas cosas. Porque el Espíritu es el Señor. ¿No dice la Escritura así? Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Ya hay libertad. ¿Libertad de qué, pastor? Libertad de nosotros mismos. Hay libertad de nuestra vida en la carne. Hay libertad de nuestro egoísmo. De nuestra vanidad. De toda mentira. Hay libertad de todas esas cosas. Pero si en alguna medida, alguna de estas cosas mencionadas y muchas otras todavía siguen teniendo presencia en nosotros, nos falta más del Espíritu. Falta que el Espíritu siga siendo presencia en áreas de nuestra vida. Amén. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Diga, el amor de Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? Yo considero que ustedes aman a Dios. Yo también considero que amo a Dios. Pero nos falta aprender más de este amor. Nos falta aprender a vivir más en este amor. Nos falta, y eso es lo que quiere el Espíritu, enseñarnos a vivir y permanecer en esta naturaleza de amor. Porque el amor no son palabras. El amor es una realidad gobernante en el corazón, donde no hay lugar a los temores, donde no hay lugar a la insensibilidad. El amor es la autopista de nuestra fe, la fe que obra por el amor. Un amor que no hace nada indebido y que no busca lo suyo propio, que no se envanece, que no tiene envidia. Y el amor a Dios no lo mostramos cuando venimos solamente a congregarnos. En todo lo que decidimos diariamente. En todo lo que decidimos diariamente estamos mostrando el amor a Dios. ¿O lo estamos negando? Una de esas dos cosas están ocurriendo. Amén. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por medio de quién es que Dios revela estas cosas? Por el Espíritu. Dependemos del Espíritu siempre. Siempre. Nuestra mente natural a veces está en búsqueda de conocer y acceder a cosas divinas. Y ahí es donde se cae en el terreno de la imaginación. Porque nuestra mente se apresura a correr delante de la luz.
Y lo que está llamado a caminar con la luz es nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ir de la mano caminando con la luz. Porque en la medida que esto esté ocurriendo, nuestro corazón va a ser ese receptor de todo lo que notifica el Espíritu. Y es algo que se da de manera gradual. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo que, lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? El Espíritu. ¿Cómo usted puede conocer realmente a Mario? A menos que no esté participando de la vida de Mario. Si tú quieres tener un verdadero o un real conocimiento de Mario, yo tengo que hacerte participante de mi vida. Porque si no es así, te quedas con lo que ves aquí en el púlpito. Sí, a mí me parece que el pastor es así. Sí, entramos en conjeturas. A mí me parece que el pastor piensa así, que el pastor vive así. No, vas a estar en tus imaginaciones. Todo eso se va a disipar en ti. Vas a tener algo certero y convincente en tu corazón cuando comiences a participar de mi vida. Porque cuando comiences a participar de mi vida, vas a conocerme realmente. Vas a conocer a Mario realmente. ¿Sí me da a entender? Lo mismo pasa con Dios. ¿Quién puede conocer a Dios sin estar participando del Espíritu que lo revela? ¿Ah? Sin estar caminando en el Espíritu que lo revela. ¿Quién puede? Nadie. Porque el Espíritu es quien conoce a Dios y aún lo profundo de Dios. Queremos conocer a Dios. Caminemos en su Espíritu. Vivamos en su Espíritu. Pensemos desde su Espíritu. Aprendamos a permanecer en comunión con su Espíritu. Porque hasta que eso no se haga, amado, vamos a seguir imaginando cosas de Dios. No vamos a conocer a Dios realmente. Imaginaciones acerca de Dios. Pero si aprendemos a prestarle mucha atención a lo que ya hay dentro de nosotros, porque está acá, puede estar ahí con muchas cosas por encima, lo hemos venido tapando, cubriendo, con muchas cosas, pero Él está allí. Él está allí. Y Él quiere que aprendamos a desplazar, a echar a un lado todas esas cosas que no tienen nada que ver con su naturaleza, en la cual hemos venido cubriendo, para que su realidad esté levantando banderas en nuestro corazón, esté llevándonos a la experiencia de algo diferente y de esa manera estar saliendo de lo superficial y de lo rutinario en nuestra fe. Es el Espíritu quien marca la diferencia. Pablo no fue un gran hombre de Dios. Pablo fue un hombre muy pequeño, sirviéndole a un Dios grande. Porque aprendió a permanecer, no solamente lleno del Espíritu, sino bajo la guía del Espíritu. Lo que se ve en ese apóstol que tanto se menciona hoy en día en muchas predicaciones en la iglesia, y durante muchos siglos se menciona a Pablo como un gran hombre de Dios. Lo que se ve en Pablo, escuche, fue su humildad. Porque aprendió a tener un corazón de niño delante del Espíritu. Y todo lo que Dios hizo, o lo que se vio en Pablo, no viene de Pablo mismo, es de Dios a través de Pablo. Evidenciando así la obra de Dios
en su corazón. Porque eso es lo que se ve. Entonces él no fue un gran hombre de Dios, él fue un hombre muy pequeño, sirviendo a un Dios grande. Amén. Así que aprendamos a vivir muy humillados delante del Espíritu, en mucha dependencia a Él. Porque si aprendemos a dar esos pasos que nos saquen del camino donde el Espíritu nos encuentra, esos pequeños pasos nos llevarán a una experiencia mayor de Dios en nuestra vida. Es el Espíritu. El que está continuamente participando del Espíritu se expone contundentemente al conocimiento de la vida, que cambia y transforma realmente nuestro corazón. Paz y gracia del Señor. Oramos para que el Espíritu Santo nos ayude aún en nuestra incredulidad, nos ayude aún en nuestra ignorancia, que se quite todo velo, que los ojos de nuestro corazón realmente se abran a ver la grandeza, la santidad y la pureza y la inocencia de nuestro Salvador en nuestros propios corazones. Enséñanos, Señor, a ser guiados por ti. Enséñanos a permanecer en ti, a conocerte a ti, Señor, a vivir llenos de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.